Sí, de heavy. Ay, pues no sé. ¿De qué era? ¿De estática? ¿De dinámica? Ujú. Que ayer que les estaba explicando, no me acuerdo. Ah, no, era con los chicos de integral que estábamos haciendo unos ejercicios y me decían que, pues de dinámica justamente. Y me dicen que no sabían que todo lo metían en derives, que se llama el programa. Ajá. Esperar a ver. En el peor de los casos, pues la materia no se crea ni se destruye, solo se repite el siguiente semestre. Ajá. ¿Qué dice Lila? Bueno, entonces empecemos con la clase de hoy. Va a estar sencillita un poquito. Vamos a ver algunas aplicaciones de los vectores tangentes, normales y binormales en la vida cotidiana, que de hecho tiene que ver con dinámica. Eh, no era el objetivo, o sea, simplemente fue la vida. Listo, entonces seguimos con vectores normales, bueno, vectores tangentes, normales y binormales. Normales a una curva. Entonces, dijimos que sea R de t una curva en o una función vectorial, R de t una función vectorial de una variable, podemos encontrar tres vectores importantes, que son el vector t de t, que es el vector tangente o unitario tangente a la curva, que se define como el vector R' de t sobre R de la magnitud de R' de t. Ese es el vector unitario tangente a la curva. También tenemos el vector normal n de t, que se define como el vector normal a la curva o perpendicular a la curva. Ese vector se define como el vector t de t, la derivada del vector tangente a la curva, sobre la magnitud de dicho vector. Y por último tenemos el vector binormal, que lo definimos como b de t, que es un vector ortogonal a esos dos vectores, t de t y n de t. Por definición, entonces va a ser el vector t de t cruz n de t. Listo, ahí quedamos. Hicimos un par de ejercicios, uno quedó infinitamente llenos de álgebra, que de hecho no nos gusta bueno, a mí sí me gusta, bueno, más o menos, en pequeñas dosis. Listo, entonces, ahorita tenemos un ejercicio de determine. Bueno, yo queda un ejercicio por ahí, pero no lo voy a trabajar. Se los voy a dejar para que lo hagan en cada, no creo que ese sí lo hice. Listo, entonces, de estos vectores hay unas aplicaciones muy interesantes que de hecho son en movimiento, dinámica. Nuevamente, no es una coincidencia, no fue que justamente saliendo el examen de dinámica tengan más dinámica, no. Entonces, unas aplicaciones es en movimiento en el espacio, que de hecho se conoce como dinámica. Y dos vectores que son muy importantes en dinámica, que es el vector velocidad, bueno, tres vectores, de desplazamiento, el vector velocidad y el vector aceleración. Entonces, el vector desplazamiento, pues es como tal la curva. R de t lo podemos definir como la curva R de t. El vector velocidad es tangente a la curva y es el cambio o la derivada del cambio de la posición respecto al tiempo.
Entonces el vector velocidad en principio va a ser el vector r' de t. Y el vector que tiene la dirección o el vector unitario tangente a la curva, entonces el vector unitario u de b, el vector unitario de la velocidad, va a ser igual al vector tangente a la curva, por la misma definición. Y tenemos el otro vector, que es el vector aceleración. El vector aceleración, por definición, es la derivada o el cambio del vector velocidad con respecto al tiempo. Teniendo en cuenta que el vector velocidad es la primera derivada de la posición, entonces esto va a ser r' de t otra vez derivado. Es decir, va a ser r segunda de t. Hasta aquí yo creo que nada nuevo porque tuvieron el examen ahorita. Ahora, pero nosotros necesitamos un vector, digamos que la dirección del vector aceleración, el vector unitario del vector aceleración va a estar dado como el vector binormal. ¿Listo? Perdón, como el vector normal. Es como, son las cositas básicas que vamos a ver en desplazamiento. He de resaltar que esta es el último tema de la unidad. Entonces, nosotros terminamos unidad con esta parte de movimiento. Vamos a hacer hoy ejemplos de movimiento. Vamos a hacer mañana también ejemplos de movimiento para no dejar tema iniciado en 15 días. Pero ya nosotros terminamos tema de unidad. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, chicos. Y el resto de mi gente, me falta más de la mitad del curso. ¿No preguntas? No, maestro. ¿Y el resto de gente? Desertaron. ¿En serio? No, pero quién sabe. Listo. Ejemplo. Vamos a empezar con unos facilitos, otros más heavy. Entonces dice, sea r de t igual a t cuadrado, e a la t y t e a la t. Entonces, determine el vector velocidad, el vector aceleración y el vector rapidez. Más bien el vector rapidez, no, el vector rapidez no, el valor de la trayectoria. Entonces, b de t es vector velocidad. A de t es vector aceleración. Y S de t, ¿alguien se acuerda qué es S de t? Es la función que me da la longitud de la curva. A eso se le conoce como, no es tanto desplazamiento, sino trayectoria. Valor de la trayectoria. Longitud de la trayectoria. ¿Listo? Entonces, estos son aplicaciones de toda la parte de vectorial que ya hemos visto. Entonces, tenemos que R de t sea igual a esto. Velocidad o el vector velocidad está definido como la derivada de la posición. Entonces, ¿cómo queda la derivada de este vector? No. ¿Sí? ¿Alguna duda de por qué ese valor, chicos? No, No, maestro. listo. Aquí está. Entonces ya tenemos el vector velocidad. Listo, para pintura. Ahora, el vector aceleración, que va a ser igual a la segunda derivada de r de t. Entonces ya tenemos la primera derivada. La segunda derivada, ¿esto cómo me da?
¿cierto? Entonces, ET más ET, entonces 2ET, ¿listo? Ahora, este va a ser mi vector aceleración. Yo quiero encontrar el vector, la longitud de la trayectoria, a la cual se va a llamar SDT, y voy a llamar a otro que va a ser TDT, al cual voy a llamar rapidez. No sé si esto ya les explicó el profesor de física, pero la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Entonces, ¿cómo definíamos? Es que aquí esa longitud me va a dar una integral toda maluca. Porque es la magnitud de R. Sí, eso me va a dar una integral toda maluca. ¿No? Esto dejémoslo aquí. Solamente la rapidez. Entonces, la magnitud del vector velocidad es igual a rapidez. ¿Cómo me queda la magnitud del vector velocidad? ¿Listo? ¿Listo? Igual, esto es un factor elevado al cuadrado. Yo lo que hice aquí fue factorizar e a la t, luego elevarlo al cuadrado, y pues me queda 1 más t, que también se eleva al cuadrado. Y esta como tal es el valor de la rapidez. Ahora, me están preguntando en este caso. Este es el primer ejemplo. Vamos con el segundo. ¿Quedó claro hasta aquí esta parte o no? Sí, maestro. Sí, maestro, ¿Listo? quedó claro. Ah, chis. Espera. Ay, se me fue. Es ejemplo. TR de T igual a T cuadrado y e a la T, determine las componentes tangencial y normal de la aceleración. Énfasis que me están preguntando por la componente tangencial. En este caso, pongo aquí las componentes unitarias tangencial y normal de la aceleración. Entonces, yo pongo esto por aquí para que me quede mejor. Unitarias tangencial y normal de la aceleración. Entonces, unitarias de tal forma, son vector unitario que es tangente a y normal a. Es decir, me están preguntando por el vector tangente, pero en este caso a aceleración. Entonces, el vector t de t va a ser igual a la magnitud de la primera derivada de la aceleración la primera derivada de la aceleración sobre la magnitud de la primera derivada de la aceleración. Y n de t, el vector normal, va a ser igual al vector tangente, la derivada del vector tangente, sobre la magnitud del vector tangente. Sobre la derivada del vector tangente. Es decir, yo primero tengo que encontrar el vector aceleración y a ese vector es el que voy a encontrar la normal y la tangencial. Entonces, aceleración es igual a ¿qué? A la segunda derivada de la posición. Y fíjense en que lo que me están dando aquí es posición. Entonces, tengo que derivar 2 veces. Entonces, esto me va a quedar igual a la derivada de la primera derivada. Derivemos una vez. ¿Cómo me queda la derivada de esta función? R de t. ¿Listo? Ahorita, y es la derivada de eso nuevamente. ¿Cómo me da la derivada de esta parte? De esta nueva función.
¿Listo? Es decir, esta es igual al vector aceleración. Entonces, ya conociendo el vector aceleración, lo que voy a hacer es encontrar los vectores tangentes o tangenciales a la aceleración y los vectores normales a la aceleración. Entonces, el vector tangente a la aceleración va a ser igual a la primera derivada de la aceleración sobre la magnitud de la primera de ese vector. Primera derivada de la aceleración. Entonces tengo que volver a derivar este vector. ¿Cómo me da la derivada de este nuevo vector? De este vector aceleración. Chicos, la derivada de 0 es una constante. ¿Cuánto da? 0. La derivada de 2, 0. Y esta va a ser la derivada de la t sobre la magnitud. Es decir, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más e, 2t, perdón, e de t al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 0, 0, e a la t sobre e a la t. Es decir, este vector finalmente me va a dar 0, 0 y 1. Y este va a ser el vector tangente a la aceleración. ¿Claro? ¿O alguna duda ahí? Los demás, ¿claro? ¿O alguna duda ahí? Claro, Todo maestra. bien. Listo. Ahora vamos a encontrar el vector normal a la aceleración. Entonces, el vector normal a la aceleración va a ser la derivada del vector tangente sobre la magnitud de ese vector. Ahora, ¿cómo me da la derivada de ese vector tangente? 0, 0, 0, sobre pues la raíz cuadrada de 0. Bueno, entonces como tal, ese vector no va a existir, porque vamos a tener un vector constante. Entonces ese vector siempre va a ser, si nosotros hacemos la grafiquita, vamos a dar cuenta de que el vector normal, el vector tangente siempre va a tener un punto. Pero en este caso, este vector normal no existe. O sea, es un vector de magnitud que no es porque tenemos la derivar sobre sobre 0. Y este vector no existe, no hay forma de determinarlo. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Se parece a la dinámica de la que ven o no se parece a la dinámica que estuvieron viendo? No mucho. Mejor explicado. Ok, vamos por otro ejemplo. ¿Puedo pasar o dejo aquí una cosita para que miren? ¿Listo? Esperen. Voy a hacerle un toquecito chiquito para que quepa todo. Listo, ahí cabe todo. ¿Listo? Aquí. Listo. Entonces vamos a hacer otro ejemplito más. Ah, chis, perdón. Listo. Entonces, ejemplo. Sea el vector a de t igual a 4ti más 6tj más k, determine
el vector b de t si b de 0 es igual a i menos j más k. Y determine, entonces aquí tenemos parte A y parte B. Y determine r de t, si r de 0, perdón, es igual a i. ¿Listo? Bueno, espera, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero tenemos la aceleración. Aquí tenemos las cosas como al revés. Tenemos la aceleración. ¿Cómo hacemos para encontrar la posición en función de la aceleración? Integrando, entonces nos va a quedar que a de t, o que en general la aceleración es igual a la derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Es decir, que el vector velocidad, o dv, es igual al vector aceleración por dt. ¿Cómo hago para quitar este dt de acá? Esto me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, integro. Entonces, b de t es igual a la integral de a de t por dt. Listo. Entonces, hago la respectiva integral. Entonces, integro esta función, que es 4ti más 6tj, o pongámoslo en términos de vectores con corchecitos. Entonces, esto me queda 4t, 6t y k. Perdón, y k no, y 1 por dt. ¿Cómo me queda la integral de esta función vectorial? Dos t cuadrada. En este caso, coma, pero sí. 3t cuadrada y t. ¿Listo? Más el vector constante. Entonces, aquí está. ¿Para qué carajos me dan los valores iniciales en este caso? Que me dicen si b de 0 es igual a eso. ¿Para qué? Para que yo encuentre el valor de la constante. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a reemplazar b de 0. Primero reemplazo en mi vector. Esto va a ser 2 a la 0, 0. 2 por 2 por 0 al cuadrado me da 0. 3 por 0 al cuadrado me da 0. Y 0 por 0 me da 0. Entonces, esto es 0 y 0, ¿cierto? Pero esto tiene que, más el vector c, esto tiene que ser igual al vector que me dicen acá arriba, que es decir, 1 menos 1, 1. Es decir, el vector c va a ser igual al vector 1 menos 1, 1. Eso va a depender, pues, de los valores que yo determine. Siempre que me den una condición inicial, es para que yo encuentre el valor de la constante de integración. Entonces, finalmente, b de t va a ser igual a 2t al cuadrado más 1, 3t al cuadrado menos 1 y t más 1. Todo 100. Ya aquí sume por la constante de integración. Entonces, aquí sumando este 2t más la primera parte, de ahí sale este más 1. 3t cuadrado más por menos, menos 1. Y t más la última componente del vector c, de ahí sale ese 1. ¿Dudas o no? ¿O todo bien? Todo bien. ¿Listo? Entonces, vamos con la siguiente, con la parte, esta fue la parte A. Ahora la parte B me dice, encuentre o determine R de t si sabemos que la condición inicial, o sea, R de 0 es igual a I. Entonces, nuevamente tenemos de que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, la posición R de t por dt será igual a la velocidad por dt. ¿Cómo hago para quitar eso? Pues con una integral. Entonces, r de t será igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, organizando esto, a ver si me cabe todo esto por aquí. Entonces, r de t
No lo hace más abajo, aquí ya no me cabe, voy a hacer un chorrero aquí. Entonces, R de t es igual a la integral de 2t al cuadrado más 1, 3t al cuadrado menos 1, t más 1 por dt. ¿Cómo me da esta integral? Es 2/3 de t al cubo más t, ¿no? Sí, 2/3. ¡Ah, chis! Sí, 2/3 de t al cubo más t. Esa es la primera componente. La segunda componente, ¿cómo me da? T al cubo menos t. T al cubo menos t. Y la tercera componente, ¿cómo me da? T cuadrada sobre 2 más t. T cuadrada sobre 2 más t. ¿Dudas de por qué? Y obviamente, más la constante de integración. ¿Alguna duda de esa integral? Listo. Ahora, ¿para qué me dan el valor inicial? Pues para que determine el valor de la constante de integración. Entonces ellos me dicen que R de 0 es igual a el vector I. Entonces, esto me va a quedar del siguiente vuelo. Reemplazo R de 0, esto va a ser igual a 0 más 0, 0 menos 0, 0 más 0. Más mi constante de integración, y esto va a ser igual al vector 1, 0, 0. Es decir, yo voy a tener que esto va a ser igual al vector, es decir, C va a ser igual al vector 1, 0, 0. Es decir, que R de t ya al final, incluyendo el valor de la constante de integración, me va a quedar del siguiente vuelo. Entonces, en el primer caso me va a quedar 2/3 de t al cubo más t más 1, t cubo menos t, t cuadrado medios más t. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? ¿Listo? Vamos a hacer. Qué bueno. 15. ¿Listo? Vamos. Ay, tengo cólico. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más de esta parte. Vamos a hacer varios ejercicios. Como les dije, lo de hoy, lo que vamos a hacer entre hoy y mañana son ejercicios, porque ya casi que oficialmente terminamos esta unidad. Vamos a hacer este ejercicio. Este es el ejercicio 45 del libro. Dicen, y esto me gustó mucho porque habla de cohetes. Bueno, naves espaciales, casi cohetes. La función de posición de la nave espacial está por R de t igual a este rollo. Me dicen, digamos que t está en días. ¿Listo? Ahora, las coordenadas de la estación espacial es esto. El capitán requiere que la nave espacial llegue a la estación cuando se deben apagar los motores. Entonces, pongámosle física al asunto. Nosotros tenemos una nave espacial en la cual está en el vacío, o sea, no hay fricción. Entonces, cuando nosotros apagamos los motores, la nave ya no tiene aceleración, ya se va a mover a velocidad constante, pero va a seguir moviéndose. Y en algún momento con esa misma trayectoria, tiene que llegar a la nave espacial para poder como anclarse ahí. ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos a poner un poquito de contexto. Entonces, vamos a determinar cuál es la velocidad a la que se va a mover esa nave para determinar, pues, para determinar ese punto. Entonces, tenemos de que la velocidad, pues, la aceleración, en este caso, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque dice, aceleración va a ser igual a 0. Porque hay una parte muy importante que me dicen.
cuando se apagan los motores. Esto es igual a 0 porque cuando se apagan los motores, no hay aceleración. Es, por ejemplo, cuando, por X o Y razón, por ejemplo, cuando yo llevo el carro en neutro, ¿el carro en neutro está acelerando o no está acelerando? No está acelerando. No está acelerando. Entonces, nosotros vamos a encontrar de la siguiente manera. Vamos a ver cómo podemos encontrar el valor de la posición, el valor de la posición final. Entonces, nosotros sabemos de alguna manera, derivando, si nosotros haciendo uso de este ejercicio, nos damos cuenta de que la constante, o vamos a tener una posición inicial. Entonces, la constante de cierta manera nos va a representar el valor de la posición inicial. Es decir, que yo R de t o cualquier posición la voy a determinar como o R final, como el valor de la posición inicial, más la velocidad que lleva por el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No preguntas? Esta ecuación finalmente la estoy sacando de por aquí arribita cuando la aceleración es 0. Entonces la velocidad va a ser la derivada de la posición más c que representa esa posición inicial. Lo mismo que como sacamos para determinar ahorita. Lo de acuerdo, entonces, ¿qué necesitamos encontrar aquí? Necesitamos encontrar para la posición final, R final va a ser igual a la posición de la estación espacial, es decir, 6, 4, 9, porque es a donde yo quiero llegar, la posición de la nave espacial, de la estación espacial. ¿Hasta aquí me van siguiendo o no? Ese sí no suena convencido. Sí, maestra. ¿Hay alguna duda por ahí o no? ¿O todo bien? Inicial, punto inicial, sí. Entonces, allá voy. RI va a ser la posición inicial, es decir, la posición cuando se apagan los motores. ¿Listo? ¿Sí, ya respondí la pregunta? ¿Listo? Mal, te adelantaste. Ahora, B de t, pues va a ser la velocidad que debe llevar la partícula o que lleva la partícula después de que se apagan los motores. Entonces, es la velocidad que llevan las partículas, la nave, velocidad de la nave. Es decir, que en este caso es igual a R' de t. Ahora, pero aquí tenemos una cosa especial. Ese tiempo t va a ser el tiempo que transcurre desde que se apagan los motores hasta que llega la nave. O va a ser más bien, va a ser el tiempo en el que se apagan los motores. Un momento. Ese t va a ser igual al momento en que se apagan los motores. Wait for me. Y a ese tiempo le voy a llamar por conveniencia S. ¿Por qué? Para no llamarlo igual, para que no me confundan, porque van a ser dos tiempos diferentes. Listo, ya definiendo las condiciones iniciales, qué significa cada cosa, teniendo pues los datos, podemos proceder a resolver el problema. Entonces, yo sé que R final, que va a ser igual a 6, 4, 9, va a ser igual a R inicial, que realmente pues de cierta manera, no, a R de t, perdón, R de t, que es la velocidad que lleva o que debe llevar
Entonces, R de t va a ser igual a este vector que tengo por acá. 3ti, 3t, perdón, 3 más t, 2 más logaritmo natural de t, y coma 7 menos 4 sobre t al cuadrado más 1. ¿Listis? Ahora, más, en este caso la velocidad, y la velocidad es r'. ¿Cómo me da r' de t? ¿Sí? Estoy derivando esta funcioncita de acá a la izquierda. 1 en la primera componente, en la segunda componente, ¿cuánto me da? 1 sobre t, y en la última componente, ¿cuánto me da? Sí, vas bien. La primera es una constante, entonces la derivo de una constante 0, entonces me va a dar menos, tengo que la derivada de, finalmente es la derivada de un producto, no de una división, entonces esto me va a dar menos la derivada del primero, que es 0, por lo que sea va a ser 0, menos el primero, que es 4, por la derivada del segundo, que es 2t, sobre el denominador, todo esto al cuadrado. ¿Sí me hago entender? Y por S, que S es la velocidad ya que lleva, o que cuando se apagan los motores. ¿Listo? Entonces, organizando esto un poquitito mejor, esto me va a dar 6, 4, 9, que va a ser igual a 3t, 3 más t, 3 más t, 2 más logaritmo natural de t, y 7 menos 4 sobre t cuadrado más 1. Más esta parte de aquí, que es 1 sobre t, y menos por menos me da más, es decir, esto me va a dar 8t sobre t cuadrado más 1 al cuadrado por SS. ¿Listo? Entonces, vamos a organizar esa función, si vamos a multiplicar, entonces esto me va a dar 6, 4, 9, va a ser igual a 3 más t, 2 más logaritmo natural de t, y 7 menos 4 sobre t al cuadrado más 1. Más, entonces ya multiplico por s, esto me va a dar s, s sobre t, y 8t por s sobre t cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí o qué? ¿Todos van conmigo o alguien va perdido? ¿Sí están perdidos o sí van conmigo? Listo. Entonces ahorita tengo que organizar finalmente componente a componente. ¿Cómo me queda? Se supone que estos dos lados son iguales. Lo de la izquierda que está a la derecha. Entonces, igualando componente a componente, esto me da componente a componente. Esto me queda 6 es igual a 3 más t más s. ¿Cierto? La primera componente. La segunda componente me queda 4 es igual a 2 más logaritmo natural de t más s sobre t. ¿De acuerdo? Y la última componente me queda que 9 es igual a 7 menos 4 sobre t al cuadrado más 1 más 8t por s sobre t cuadrado más 1 al cuadrado. Y si ustedes se fijan, aquí tengo un sistema de ecuaciones, que son un sistema de ecuaciones, 3 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Cuáles incógnitas? S, que no la conozco, y T, que no la conozco.
Ese es el punto en el que se apagan los motores. Y T es el punto en el que transcurre desde que se apagan los motores hasta que continúa. Entonces yo necesito saber más o menos cuánto tiempo tengo para yo apagar los motores para decirle al capitán, hey capitán, llego en tal momento a la estación, por favor tenga el cafecito listo. ¿Listo? Entonces necesito saber ese T para poder avisarle al capitán. Entonces, simplemente es un sistema de ecuaciones. De aquí, de la primera ecuación, yo puedo determinar que es, voy a poner esto aquí abajo. Para poder, no. Voy a poner aquí abajo esto. Ahora, de la primera ecuación, yo puedo saber qué es S. Entonces, S va a ser igual a 3 menos T. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Sí. ¿Listo? Ahora, yo tengo una forma de despejar T. Puedo despejar T de esta segunda ecuación. Llamémosle 1, 2 y 3. Puedo despejar T de la segunda ecuación o de la tercera ecuación. ¿De cuál va a ser más fácil? ¿De la que tiene el logaritmo o la que no tiene el logaritmo? ¿De cuál va a ser más fácil despejar T? O pues dicen, profe, no tengo ni idea, proponga usted, también es una solución, también pueden decir. Yo creo que la 2, ¿no? De la 2 se puede. Yo escogí hacerlo de la 3. ¿Por qué? Porque les voy a explicar mi lógica. Finalmente esto me va a dar 2 es igual a logaritmo natural de t, más s que es 3 menos t sobre t. Entonces esto me va a dar algo así como 2 más 1 es igual al logaritmo natural de t más 3 sobre t. Entonces voy a tener 3t es igual a logaritmo natural de t, perdón, aquí estoy haciendo un mochetazo. Entonces esto va a ser igual a 3t igual a t, logaritmo natural de t más 3. ¿Qué pasó? Mauricio, tienes el micrófono abierto. Mau. Listo. Ahí está contando el chisme. Si ustedes se fijan aquí tengo t, t y t. Tendría que hacer una especie de exponencial y eso se me va a complicar más el asunto. Entonces, yo dije, de pronto, por la 2 va a ser un poco más sencillo. Entonces, fue por donde yo decidí trabajar. ¿Por qué? Porque finalmente es un polinomio y un polinomio es un poco más sencillo. Entonces, organizando esto me va a dar 2, o sea, 9 menos 7 es igual a 2, 8 sobre t sobre t al cuadrado más 1 menos 4t, 4 sobre t al cuadrado más 1. Entonces, necesito sumar ese polinomio. Entonces, voy a comerme algunos pasitos acá. Entonces, esto me va a quedar 2t al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual a 8t menos 4t al cuadrado más 1. ¿Sí? Me comí un par de pasitos. Si logran ver eso, a ver, pronto dejan el chisme y me dicen si logran entender lo que voy haciendo y pues el paso que omití. Estabas chismeando, Mauricio, te escuché. Sí, todos te escuchamos. Listo. Entonces,
organizando un poco este polinomio, les voy a presentar cómo me quedó organizado y ustedes hacen la parte del álgebra ya en la casa. Entonces, esto me quedó de la siguiente manera. T a la 4 más 8t al cuadrado menos 12t más 3 igual a 0. ¿Sí me siguen? Bueno, aquí me comí un buen de pasos. Si no me siguen, me dicen y los hacemos. ¿Sí? Lo único que se fue romper el factor y luego sumar. Entonces, este polinomio tiene, en principio debe tener 4 raíces, porque es un polinomio de grado 4. Ahora, yo ya lo hice trampa otra vez, como ayer con el álgebra. Entonces, yo sé que tiene 2 raíces reales y 2 raíces imaginarias. Ahora, en la raíz real, una de las raíces es t es igual a 1. Y otra de las raíces es t es un número, es una fracción. No, mentira, es un número irracional. No me acuerdo bien cuánto es, pero es la raíz de alguna cosa. Bueno, entonces, miremos a ver, quedémonos con t igual a 1. En t igual a 1 es solución de este polinomio. Por favor, confirmen en su casa si cuando t es igual a 1 cumple o es solución también de esto, de 4 igual a 2 más logaritmo natural de t más s sobre t. Teniendo en cuenta que s es igual a, o más bien, de s sobre t. Y ya por aquí lo tengo. Más bien miremos a ver de este polinomio. 3t es igual a t logaritmo natural de t más 3. Determinemos a ver si cuando t es igual a 1 cumple también con la solución de esta ecuación. Esta es la ecuación 2 en función de t. Si ustedes se fijan, yo reemplazando esto me va a dar 3 igual a 3. Es decir, sí es solución. Entonces podemos decir que t igual a 1 es el tiempo que yo tengo para llamar al capitán y decirle, hey, capitán, me demoro, si apago los motores ya, le llego mañana para que me tenga el cafecito listo. Entonces, dijimos que t es igual o está en días. Entonces, yo tengo que apagar los motores un día antes para poder llegar a tiempo para la hora del t en la estación espacial. Entonces, los motores se deben apagar un día antes. Se deben apagar un día antes. ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, maestra. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, oportunidades de mejora? Maestra, yo sí tengo una duda. A ver, sí entendí todo el procedimiento, así que hizo, pero no me quedó muy claro por qué utilizamos como la forma de la ecuación de la recta al inicio. ¿Cuál forma la ecuación de la recta? ¿Esta? ¿O esta? Ajá, o sea, ¿por qué planteamos al inicio que era r de t igual al vector que nos daban más v de t? Ah, bueno. Ahí es una excelente pregunta y voy a utilizarla por aquí para preguntar. Chis. Yo tengo que la aceleración es igual a dv sobre dt, como hicimos hace un momento. Entonces me va a dar que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Básicamente, me estoy comiendo muchos pasos, pero igual. Y yo tengo que la posición r de t va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, perdón, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces yo de aquí puedo obtener que r de t partiendo de esta velocidad va a ser igual
a velocidad inicial o a la o a R, pongámosle R de inicial, R o R1, pongámosle, más velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces yo aquí voy a hacer parto de que utilice esta, digamos, esta teoría para poder encontrar una expresión de la posición en función del tiempo. Entonces, a partir de eso, yo sé que la aceleración es igual a 0 porque apago los motores y ya ahí para adelante se mueve con velocidad constante. Pero ahora, ¿cuándo apago los motores? A mí me interesa determinar como la posición final, a la cual es esta que voy a llamar R de, o R de T. R de T. A mí me interesa conocer cuánto tiempo transcurre desde que, es decir, este R final. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurre para yo llegar a la estación espacial? Entonces, él se sigue moviendo. ¿Cuánto? De acuerdo a mi R de T que me dicen. ¿A qué velocidad? A la velocidad dada por ese R de T. Ahora, ¿cuánto tiempo es el que transcurre? Ay, yo voy a tener dos. Yo no sé cuánto tiempo transcurre entre que yo decido apagar los motores hasta que yo decido llegar hasta que yo decido, no, hasta que yo llego a la estación espacial. Yo necesito determinar ese tiempo, que de hecho es el que me piden. ¿Cuándo apaga los motores? Entonces, este S, que fue una ayuda matemática que yo estoy trabajando, es el tiempo que transcurre, que transcurrió del viaje hasta que apague los motores. Ese T es cuando a mí se me dio por apagar los motores. Y el T que transcurre es el T con el que él se sigue moviendo desde que apago los motores hasta que llego. Es decir, básicamente yo tengo dos líneas de tiempo o una línea de tiempo partida en dos. Este es mi punto de apagar los motores, este es mi punto, yo le voy a poner off, y este es mi punto de llegada. Desde acá hasta acá, yo voy a trabajar con S. Y desde aquí hasta acá, yo sigo trabajando con T. ¿Sí me hago entender? Sí, ya maestra, me quedó claro. Listo. Bueno, chicos, ya me quedan nada más 7 minutos. Mañana vamos a hacer más ejemplitos. Vamos a hacer ejemplitos de funciones de otros tipos de movimientos, como movimientos circulares y bla, bla, bla. Lo bueno de este concepto de haber creado como una función vectorial es que casi todos los movimientos están incluidos ahí. No se parte de un movimiento, digamos, sencillo en una dimensión, sino desde cualquier movimiento en múltiples dimensiones se pueden expresar como esto. Entonces, vamos a ver un poquito más acerca de movimientos y de trayectorias y aplicaciones, que finalmente es dinámica, pero creo yo que de una perspectiva un poco diferente a la que han visto ustedes en sus cursos anteriores. ¿Preguntas? ¿Comentarios, sugerencias, oportunidades de mejora? ¿No quieren clase mañana y eso? Película, maestra, o algo así. Ah, soy la única que va a dar clase. Sí, maestra, ya es la única clase. Dígame, mándenme pruebas de que soy la única que va a dar clase Ya lo y te considero las clases mañana. Pero mándenme en pruebas. Ah, sí, sí van a tener clase entonces. No, maestra, solo es mandársela por correo. Pues no sé, déjenme pensar porque no sería la cosa es que yo tengo clase antes y después. Lo bueno es que ya terminé unidad con ustedes. Ahí está, maestra, premio. La Sí, verdad, la sí. verdad con ustedes voy adelantada, voy bastante adelantada, me rendí muchísimo con ustedes. Los conce. Bueno, déjenme pensar. No les prometo nada, pero si algo les mando un mensaje por Classroom. Está bien, maestra. Gracias. Listo, pues. Chao, chicos, bonito día, que descansen.
Que les rinda. Igualmente, maestra. Igual, maestra, adiós. Chao.